Yo creo que esta posición sí tiene que ser bien resiliente. La gente que entra aquí en esta área no debe y no puede buscar su propio beneficio, ni tampoco ser el centro o el spotlight, porque nosotros estamos sembrando competencias en la organización. Si nosotros nos hacemos indispensables por nosotros, estamos fallando. Nosotros tenemos que ser indispensables porque hacemos que la demás gente sea indispensable, voy a ponerlo así. Entonces, ese rol a veces puede jugar en contra para personas que están buscando ese protagonismo, pero a mí la vida me ha demostrado, este journey me ha demostrado que al final el área de transformación se vuelve la constante detrás de los proyectos que tienen éxito y la organización lo empieza a ver. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Charlas de Transformación con BT Consortium. Hoy estamos también de manteles largos, muy contentos porque está con nosotros un miembro de la comunidad de profesionales de la transformación, que ella está con nosotros desde que nació esta comunidad. Es no solamente como empresa, sino como persona. Son miembros fundadores de BT Consortium, del consorcio y de la comunidad de profesionales de la transformación. Y me da muchísimo gusto y te agradezco, Moni, que nos acompañes. Está con nosotros Mónica Altamirano, CTO de Alimentos Diana desde El Salvador. Mucho gusto, gracias Miguel, un placer estar aquí, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti y gracias que estás en un foro más de esta comunidad. Tú estuviste presente con nosotros en el panel, en el summit que hicimos presencial en el 2023. Nos has acompañado en varias sesiones entre The CTOs Working for CTOs. Nos has acompañado en el foro de acompañamiento entre líderes y han participado Armando Mendiola, el director general de Alimentos Diana, junto contigo en muchos de los foros en estos años que lleva la comunidad co-creando, colaborando y creciendo entre todos. Moni, me gustaría comenzar por el principio. Que te presentes, por favor, con la comunidad, que nos cuentes un poquito de ti, de quién es Mónica Altamirano. Bueno, mi nombre es Mónica Altamirano, soy psicóloga de profesión. Ya tengo en el rol de CTO 6 años y lo aprendí junto con BTC en su momento. La verdad que ha sido una experiencia interesante y una aventura profesional y personal. Y creo que para presentarme a mí, creo que lo primero que hay que presentar es la organización. Diana es una empresa de consumo masivo familiar, va a tener 75 años el próximo año. Es una empresa que ha sido líder en la creación de marcas y snacks y boquitas dulces y saladas en Centroamérica, y pasó de ser un monopolio a competir con empresas globalizadas. Dicho esto, la transformación ha sido clave para que el día de hoy sea una empresa líder en el negocio, una empresa que realmente marca hacia adelante futuro y rumbo en la región centroamericana, galardonada, por ejemplo, por ser principales exportadores, por la importancia y el valor social que da a la sociedad, empleos, etcétera. Y referente en muchos temas, en mesas importantes aquí en la región. Entonces, la organización empezó, o más bien el ejercicio de la transformación empezó al ver la necesidad de avanzar de una forma más rápida con todo el tema de la modernización del legado que teníamos. Y ahí entra nuestro CEO, entra Armando Mendiola, que venía de una experiencia importante en PepsiCo, que ya conocía cómo vivía la transformación. Y en ese momento yo estaba en el área de recursos humanos llevando desarrollo organizacional y me dice,
que si me interesaba llevar un proyecto que iba a ser el proyecto de la transformación. Entonces yo le dije, sí, me interesa. Empecé a llevar un doble rol y ese proyecto realmente ha llegado al día de hoy a ser pilar importante de todo lo que estamos haciendo. Hoy la transformación no es opción ni siquiera para Diana ni para ninguna otra empresa. Nosotros entramos con este ejercicio antes de la pandemia y eso fue lo que nos preparó para poder estar listos en su momento y que la pandemia no nos afectara tanto, pero me ha llevado a ir desarrollando tanto el rol como las competencias necesarias para acompañar a la organización. Al día de hoy, si tú me preguntas qué hago yo como directora de transformación, yo creo que mi trabajo es crear esas condiciones para que los cambios importantes se conviertan en parte del día a día. No son proyectos, sino que formamos parte de la cultura que esperamos a nivel organizacional continúe. Y he aprendido, y eso lo aprendí mucho de ustedes también, que el cambio y que transformar es importante, pero solamente se logra con las personas. Entonces, no solo se trata de capacitar, sino más bien de habilitar a la gente a que quiera, sepa y pueda hacer esos cambios. Totalmente, Moni. Y haces un recorrido muy, muy interesante. Me haces recordar muchas anécdotas que tengo el honor de que recorrimos muchas de ellas juntos. Pero fíjate que mencionaste algo importante cuando presentabas a la compañía. Diana, en estos años de transformación, se ha enfrentado a varias rutas, ¿no? Está la ruta de mantener un legado, como bien decías tú. Diana es una marca muy querida en Centroamérica en términos de botanas, de snacks, de boquitas. De hecho, recuerdo que está este tema de cerca de ti, que es muy real, ¿no? Es muy cercano pues la marca, pues a los consumidores. Entonces hay un tema de mantener legado muy importante, pero al mismo tiempo han estado como en otras rutas, que es la propia ruta de la institucionalización de una empresa familiar, la ruta de sobrevivir la crisis de la pandemia y otras tantas complejidades que se han vivido, y ahora la ruta de la expansión también, ¿no? Entonces creo que es un gran caso de éxito. Nosotros lo hemos nombrado en varias ocasiones como como un caso de una transformación realmente integral, liderada por ustedes, ¿no? Por el equipo ejecutivo, por Armando, con esa convicción que él tiene en que la transformación sea, como bien dices tú, no un proyecto o no una suma de proyectos, sino una capacidad organizacional. Y por la buena decisión en aquellos días de Armando de hacerte esta invitación, Moni. Tú estabas en el área de desarrollo organizacional en aquellos tiempos, y en particular me parece que algo tuvo que ver, sí, la función como tal, pero corrígeme, creo que tuvo más que ver el perfil de tu persona, ¿no? Platícanos un poquito ya en retrospectiva y sin ánimo de poner palabras en la boca de Armando, pero en retrospectiva, ¿cómo podríamos compartirle yo digo a las Mónicas, a las otras personas que están en estos roles quizá de desarrollo organizacional o que tienen estas características que tú puedes observar en ti misma, que les interesa incursionar en aportar más valor en su empresa a través de una jornada de transformación? En retrospectiva, ¿cómo verías ese perfil que observó Armando y esas características que se han venido consolidando seguramente a lo largo de estos años, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que sin duda, y Armando sí me lo ha comentado, y ese rol requiere, es una curiosidad intelectual, voy a llamarlo ahorita así, pero sobre todo del negocio, porque sí es importante dentro de este rol ayudar a la gente a conectar, y para lograr que la gente sepa, quiera y pueda, uno no puede tener una agenda funcional, sino que tiene que tener una agenda transversal. Y la única manera de tener esa visión sistémica y esa agenda transversal es de salir de tus conocimientos funcionales y entender lo que todas las demás áreas hacen. Por otro lado, y también me lo ha comentado no solo Armando, sino que también el equipo ejecutivo, es una vez que uno entiende lo que los demás hacen, uno empieza a co-construir con nosotros. Y la manera de hacerlo es entendiendo las agendas de ellos, cómo compaginan con la estrategia.
Entonces hay que conectar la estrategia, de la cual al final también nosotros somos corresponsables, y yo sí me considero co-custodia de la estrategia del comité organizacional, y entonces hay que entenderla, y para entenderla empezar a entender cómo cada quien aporta. Y lo otro que también eso sí ya sea harina de mi propia cosecha, yo creo que esta posición sí tiene que ser bien resiliente. La gente que entra aquí en esta área no debe y no puede buscar su propio beneficio, ni tampoco es ser el centro o el spotlight, porque nosotros estamos sembrando competencias en la organización. Si nosotros nos hacemos indispensables por nosotros, estamos fallando. Nosotros tenemos que ser indispensables porque hacemos que la demás gente sea indispensable, voy a ponerlo así. Entonces, ese rol a veces puede jugar en contra para personas que están buscando ese protagonismo, pero a mí la vida me ha demostrado, este journey me ha demostrado que al final el área de transformación se vuelve la constante detrás de los proyectos que tienen éxito, y la organización lo empieza a ver. Entonces, esa resiliencia y esa capacidad de poner al otro al frente para que haga lo que tiene que hacer, para que brille en su rol, sin que tú te sientas, híjole, no me aplaudieron a mí, sino que aplaudieron al otro, es también bien importante. Y fíjate que nosotros prácticamente en todos los testimonios que hemos compartido aquí hay varias características que se repiten y como yo siempre lo menciono, inclusive desarrollamos un episodio particular para hablar de algunas de estas características, entre ellas esta última que mencionaste de, yo digo, tener el ego bajito, para que no necesites el spotlight, como dices. Y el tema de curiosidad intelectual, sin lugar a dudas, la resiliencia también. Pero aportas un par que me gusta mucho, mucho, Moni, y creo que es también muy importante para todos los CTOs. Y decías que no es suficiente tener esta neutralidad u objetividad para ver transversalmente la organización, sino un interés en conocer cada una de las funciones, cada uno de los procesos, cada una de las operaciones, quizá no hacernos expertos, pero sí conocerlo para ser sensibles, para entender desde dónde viene su punto de vista, como bien decías, y desde dónde viene su alineación con la estrategia. Eso me parece que es un aporte muy, muy, muy importante. Y creo que este otro tema que también hemos un poco mencionado, pero es el interés de hacerlo como ese, digamos, habilitador de personas. Sí, habilitador del resto, ¿no? Le decimos que es con, por y para las personas. El con es bien importante también. O sea, lo hacemos junto con las demás áreas, ¿no? Yo siempre digo que un área de transformación que en algún momento está empujando, ejecutando, algo no está bien, ¿verdad? Algo creo que le está faltando hacerlo en colaboración con otros. Y de ahí viene la famosa frase de responsable de todo, dueño de nada, ¿no? Así es. Con eso quiero pasar, Moni, una pregunta justo de cuáles han sido como los aprendizajes más duros. Me gustaría un poco que nos mencionaras a lo mejor uno o dos de los momentos más difíciles en el sentido de cómo te han marcado, cómo has aprendido, cómo ha crujido la madera para que el CTO tomara decisiones difíciles o tuviera aprendizajes importantes, esas decisiones difíciles o momentos difíciles, pero también estoy seguro que nos puedes compartir algún otro par de momentos muy satisfactorios, de momentos de enriquecimiento, de aprendizaje, de servicio a los demás. ¿Qué nos podrías compartir de estos momentos clave en esta jornada que has tenido en Diana, Moni? Fíjate que pensando momentos más difíciles, la verdad que hay uno en particular que se me viene a la mente y voy a tratar de ver cómo lo puedo expresar, pero transformación sigue siendo una función que es funcional, digamos, y esa debe de ser la mística, pero una función al fin. Entonces sobre todo en un área o una empresa donde está creándose, es bien fácil ser señalada, porque los demás te señalan y te miden con la misma vara funcional. Y evidentemente está como bien claro qué hacer de finanzas, qué hacer de recursos humanos,
vienen en personas a la organización que vienen de multinacionales y te dicen, pues es que no entiendo qué es lo que haces tú o cómo me aportas. Y eso se vuelve complicado incluso cuando uno está tratando de entender a dónde voy y qué aporto. Entonces, una de las situaciones probablemente más complicadas que yo viví, en donde creo que me tocó, voy a decirlo así, tocar a pared y revisar dónde es que estaba, fue cuando estaba defendiendo en un momento la estructura del área y la visión del área. Y estaba queriendo transmitirle a mis restos compañeros del comité cuál era el rol. Y recuerdo que fue difícil. No tuve las palabras o no fue el momento adecuado o no sé, fue difícil. Entonces fue que al final dijeron, bueno, entonces, o sea, si no nos está generando valor, quitemos el área, quitemos la organización. Entonces ahí dije yo, a mí, en mi ser fue, bueno, soy función, si me quitan en la organización, pierdo poder, lo confieso, lo sentí, lo pensé, pero también dije, bueno, pero si al final yo primero y sobre todas las cosas acompaño la estrategia de la organización. Y si eso va a ser así, entonces que sea así. Entonces yo les dije, de acuerdo, podemos pensarlo, si quieren evaluémoslo, pero revisemos cómo vamos a sostener la estrategia. Y cuando empecé a hablar un poco más de ese lado, de cómo funcionaban los temas de acuerdo a la estrategia, alguien dijo, no, yo creo que nos estamos apresurando, estamos tomando una decisión apresurada. Vámonos más hacia adelante, veamos cuál va a ser la estrategia y la traemos. La estrategia al final que traje, valga la redundancia, ya no fue la solicitud probablemente de recursos, fue una pensada totalmente diferente en donde sí fue a poner las manos de la gente para que fueran mis manos. A mí me tocó ser más bien gobierno y entendí hoy por esa... ahí es donde yo voy a mezclar lo duro y lo dulce. Entendí hoy sí qué significa gobernar algo y gracias a esa disciplina y esa gobernanza y ese entendimiento, de hecho el año pasado el área creció porque nos dieron varios PMs para que fueran parte directa del área por la buena ejecución y gestión y gobierno que hemos tenido y creo que al final eso ha hecho una mejor deficiencia en los recursos y por lo tanto también en los proyectos y integración de los temas. Esa sería yo creo que la más dura y la más dulce, en donde tú tenés que ceder lo que tú querías, perderlo todo, pero al final te das cuenta que fue como creciste y valió la pena. Y fíjate que me gustaría elaborar un poco sobre ella, Moni. Muchas gracias primero por compartirnos ese momento. Pero fíjate, ¿qué observo yo? Y platiquemos un poco sobre esto, porque hiciste un alto muy oportuno. O sea, antes de que te llevara la vorágine o el ritmo de la molestia, del temor de perder ese poder, digamos, el temor natural que cualquier función hubiera sentido cuando le dijeran vamos a eliminar la función. Así de simple, ¿no? Hiciste un alto y por lo que te escucho tuviste, primero que nada, una mirada sistémica. Y dijiste, a ver, vamos a ver el contexto completo, no solamente la situación en particular con respecto digamos, a mi área. Serenaste la mente, que es otra característica muy importante del CTO, que tiene que tener esta mirada sistémica, serena y objetiva de, a ver, ¿qué es de fondo lo que estamos discutiendo? ¿Qué es de fondo lo que queremos todos? Que es donde viene la conversación que traes de la estrategia. Y pusiste primero que nada el objetivo genuino, no el objetivo personal o no el objetivo de defensa, el objetivo auténtico, el objetivo genuino de la orquestación de la estrategia, de conectar los diferentes elementos, que dicho de otra manera, es gran parte del valor que aporta la arquitectura del CTO, que da el CTO. Pero entonces, por su propio peso, la conversación regresó a decir, bueno, ¿dónde están esos valores que nos da el área? Y regresó, digamos, la razón a esa conversación. Pero me parece bien interesante que
viviste, digamos, las características que nos acababas de mencionar, tener el ego bajito y la resiliencia, y aplicaste estas también que son capacidades del CTO, que es la mirada sistémica, la capacidad de ver serenamente la situación completa y tener un objetivo muy auténtico de en pro de la organización y no en pro tuyo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo lo viviste y me pregunto si esto lo has compartido, Moni, con tu equipo, cómo estás desarrollando a tu equipo en particular para que puedan ver de esta manera la organización, que bien lo has dicho tú, no es fácil, es muy importante y agrega un valor muy, muy relevante y estratégico a la organización, pero no es fácil que todos lo vean y no es fácil que compren este propósito, esta bandera, ¿no? Para ser parte del equipo de transformación. ¿Cómo has transmitido esto a tu equipo? Mira, con la franqueza del caso realmente, porque, digamos, yo tenía la humildad de saber que no sabía nada. Siendo psicóloga, entrando a áreas que no conocía, tenía esa, digamos, esa humildad que la traía. Pero mi equipo es técnico experto en temas. O sea, mi gente de proyectos es experta en proyectos, mi gente en procesos es experta en procesos, el de capacitación igual y el de cambio también. Entonces, sí me ha tocado trabajarlo porque es más bien ahí el tema de, miren, sí, la teoría nos dice una cosa, sí, tú tienes razón, pero hay que hacer nuestra propia teoría, hay que hacer nuestro propio método. Y eso ha servido. Primero decirles, la teoría nos da un soporte, sí hay que cuidarlo, pero vamos a tener que empezar a ver qué es, y lo he aprendido de ti, o sea, qué es negociable y qué no es negociable. Pero lo que sea negociable, negociémoslo. Y lo que no sea negociable, hay que entender por qué no es negociable y no lo negociamos. Y lo otro que también les he dicho siempre, traten, yo sí procuro todas las veces que tenemos conversación, es un equipo chiquito al que se lo comparto, no se lo comparto a los operativos, he buscado personas adecuadas para que ellos tengan claridad de cómo está el Tiana transparentemente, la estrategia cómo va transparentemente. Entonces siempre es, ok, con la estrategia esto nos funciona o no nos funciona. Y le hago esas preguntas. Ok, si hacemos este proyecto que de esta forma como lo quieren ellos ahorita, ¿nos afecta para el beneficio? ¿Nos afecta para la estrategia o no nos afecta? Y poco a poco se va logrando ese desarrollo de ese pensamiento. Últimamente la palabra que estoy usando es la generación de valor. Creo que hoy hacia adelante todo más bien ya no solamente es la estrategia, incluso es cuestionar si la estrategia está generando el valor esperado tanto en el mercado, stakeholders, etc. Y sí les ha costado un poco porque me dicen, no, pero es que sí, o sea, yo sí estoy generando valor. Y yo, recordemos que es valor para nosotros, es lo que realmente el consumidor aprecia. Entonces, voy un poco con eso, o sea, preguntas, haciendo a ellos los cuestionamientos, siéndoles transparente también con mis propias vivencias y respaldándoles lo que ellos saben, pero tratando de conectarlo con la agenda. Entonces, eso creo que es lo que nos ha ayudado un poco para ese pensamiento. Y fíjate que combinas, además de lo que mencionas, la autenticidad, que es muy importante, la transparencia, la autenticidad de dónde estamos, cómo vamos y a dónde vamos, con este tema de valor que es bien relevante, y sí me voy a permitir hacer una mención breve porque me parece que es de las mejores banderas o de las maneras más genuinas y claras de poder cortar transversalmente la organización y poder realmente ver que si nos ensilamos, si nos hacemos funciones por silo, pues eso representa costo. O sea, solamente ver mi área, solamente ver mi gente, solamente ver mis funciones, etcétera, y no cortar transversalmente el valor que se va creando hacia el cliente y el consumidor, representamos un costo para la organización. Somos valor hasta que nos conectamos entre nosotros. Y transformación es el aceite para hacer esas conexiones o es el orquestador de muchas de esas conexiones. Pero esto si bien no es fácil para las funciones, que le diga a alguien es que tú eres costo si no trabajas transversalmente,
pues a veces también para los propios equipos de transformación no es sencillo entenderlo, ¿no? Pero me parece que es muy atinado el que esa sea la bandera, porque es una bandera muy, muy genuina. Ahora, Moni, nos platicas en esta historia, en esta anécdota que nos contabas, tiene que ver mucho en la relación con tus pares. Ahorita yo te hacía esta pregunta que tuvo mucho que ver con la relación con el equipo que te acompaña o el equipo que tú desarrollas. Eh, Te preguntaría con la dirección general, hacia arriba. Efectivamente, Armando, tú sabes que lo conozco bien, es un gran líder, es un líder nato, transformador. Él trae todo esto, pero no quiere decir que sea un cheque en blanco que le haya dado a la directora de transformación, ¿no? O sea, realmente este círculo virtuoso que han generado ha sido con base en una buena relación de creación de valor, precisamente, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir de lo que has aprendido de esta generación de valor entre el CTO y el CEO? ¿Y qué cosas ves que le recomendarías tú a otras Mónicas de cómo generar esta relación de valor y este círculo virtuoso entre el CTO y el CEO? Mira, voy a hablarte con la transparencia de mi personalidad. Como soy psicóloga, cuando ustedes me dijeron de la soledad del CEO y ustedes hablaban de la soledad del CEO, realmente empaticé un montón con eso y lo comprendí, digamos, que una de las personas que puede ayudar a sentirse acompañado es justamente mi rol. Entonces yo me lo creo y yo me lo creo genuinamente. Y entonces el sentir que eso puede generarle valor a él hace que yo tenga la transparencia para estar con él y acompañar. Entonces, sí ha sido bien importante. El CEO está ahí porque es inteligente. El CEO está ahí porque es perspicaz. Y yo creo que el CEO sabe si a alguien se le acerca con buenas intenciones, voy a decirlo así, o con malas intenciones, con una agenda personal o funcional o una agenda de negocio. Entonces, yo lo que he aprendido y ha sido mutuo es, ok, si este es mi capitán del barco, yo necesito entender cómo piensa el capitán del barco. Una vez que ya entendí cómo piensa, necesito entender qué quiere. Cuando ya entendí qué quiere, que en este caso la verdad que no tengo tema porque lo que él quiere está súper alineado con la estrategia, pero pudiera ser en algunos casos que no, tendría que conectarlo con las estrategias. Me ha pasado que algunas veces lo que él quiere va en contra de lo que yo estoy viendo que vamos a lograr con la estrategia. Pero si he logrado comprender lo que él quiere y cómo él piensa, para mí es más fácil poderle mostrar lo que él me está viendo desde otra perspectiva y hablar en su idioma, y eso ayuda a que algunas diferencias que hemos tenido, a veces la hemos logrado conciliar en ese momento, a veces lo que hago yo, y la verdad que sí, desde esa ocasión, de esta anécdota lo manejo es, ok, yo te explico la implicación, pero si tú la quieres abordar, yo la abordo contigo, pero mi deber es explicarte la implicación, y entonces ya nos ha pasado que la hemos abordado. A veces él ha tenido razón, a veces yo he tenido la razón y solo se corrige. Y el otro rol súper importante que yo creo que tal vez uno no lo logra ver, pero sí lo he visto en algunas personas, es que tú no tenés, estando en esta posición a las Mónicas del futuro le diría, tú no tenés que tener competencia con tu CEO. O sea, realmente tú deberías de tener claridad de que son mancuerna. Y que si eso no está así de claro, ni él lo va a percibir, ni tú vas a poder apoyarte con transparencia con él. Eso creo yo que ha sido como la clave para que en nuestro caso haya funcionado más la personalidad de Armando, que particularmente para mí es como un maestro. O sea, él enseña mucho, lo compartimos con los miembros del comité ejecutivo, o sea, también piensan lo mismo. O sea, Armando se toma el tiempo y te explica cómo piensa y te enseña, que eso facilita las cosas. Pero yo creería que esa ha sido como la clave del éxito que yo he tenido, es entender cuál es mi rol, entender cómo le aporto y bajo ese tema
cuando hay alguna diferencia, recordarle cuál es mi rol y cómo le aporto y hablarla con la transparencia. Y fíjate que describes de una manera muy natural y muy bonita, me atrevería a decirlo, esa complementariedad que se va dando, que se debe de dar y se va dando entre el CTO y el CEO. Y, y te voy a decir que yo lo compruebo una y otra vez a lo largo ya de todos estos años. Los directores generales que instalan su posición de CTO dentro de su comité ejecutivo, a la postre ya no pueden operar de otra manera. Me lo han dicho, o sea, cuando se mueven a lo mejor en alguno de los casos a dirigir otra compañía, dice, yo ya no me imagino la posición de CEO sin mi posición de CTO, ¿sí? Es como uno de los elementos clave más del comité ejecutivo para desarrollar toda esta capacidad de transformación en la organización. Y fíjate que con todo esto, Moni, como redondeando nuestra charla, realmente mi reconocimiento porque han tenido una jornada muy interesante. O sea, el negocio ha crecido, el negocio realmente ha salido adelante muy bien, la empresa también, es decir, la empresa ha evolucionado de una manera muy importante en estos años y creo que las personas también, las personas han crecido. Yo tuve la fortuna recientemente de estar con ustedes con el comité y es muy satisfactorio ver esa autenticidad en el crecimiento de las personas y cómo realmente se está haciendo, pues se está viendo en lo real, en el día a día, esa transformación que es con, por y para las personas, ¿no? Siendo estas personas, en este caso, los miembros del comité ejecutivo, pero lo extendería muy probablemente a todos los colaboradores de Alimentos Diana, a los proveedores, a los clientes, etcétera. La transformación de alguna manera está impactando, ¿no? En gran medida a todos estos frentes. Y Moni, con todo esto, recientemente teníamos algunos episodios donde hablamos del rol de la función de recursos humanos y ahorita en particular, de cara al cierre de esta charla, eh, me gustaría que nos platicaras tu evolución, no solamente como psicóloga, sino una carrera que venía en la función de recursos humanos y que evoluciona pues ya estos 7 años o 6 años de en el área de transformación, pero creciendo en el área de transformación. Es decir, tú empiezas como gerencia y después como dirección y empiezas fuera del comité ejecutivo, evolucionas adentro del comité ejecutivo y hay todo un crecimiento enfoquémonos en este momento en tu persona, en la profesional que eres, y ha sido, creo yo, una jornada muy bonita y seguramente, y lo relaciono precisamente con las charlas que hemos tenido en episodios pasados, seguramente hay varias personas de recursos humanos, a lo mejor en las funciones de desarrollo organizacional o en la cabeza de recursos humanos, que están pensando como a veces dice Raúl, ¿no? Raúl Briviesca, que dice que los de recursos humanos que no están transformando están operando, ¿no? Entonces, y creo que fue tu caso, evolucionaste a la transformación. ¿Qué les dirías a estas personas, estos ejecutivos, estos profesionales que están con estas inquietudes y que quizá tendrían dudas de si probar o no el camino de transformación? Tal vez lo primero que les diría es que creo que este camino es sumamente más dulce. O sea, tiene sus bemoles, pero esta visión sistémica, esta capacidad de poder conectarte, de realmente hacer un impacto en el recurso humano desde la parte de transformación, es un impacto que cambia la vida de esas personas, porque estás tocando gestión, estás tocando proyectos, estás tocando cambio, estás tocando su forma de operar en el día a día, etcétera. Entonces, si estás en recursos humanos es porque tenías un interés por personas. Aquí se vuelve todavía mucho más real, es mucho más fácil accionarlo, incluso que desde la función de RH. Creo que eso sería tal vez lo primero, y si alguien tiene como esa espina, yo le diría, arrójese, o sea, porque es difícil, sí, pero la satisfacción final es muy grande.
¿cuál es creo que el reto o lo que me pasó a mí? Voy a también comentarlo con mi experiencia, no necesariamente le puede pasar a todos. Es que en algún momento la función de recursos humanos se me volvió rutinaria. Era de alguna manera los mismos procesos todo el tiempo, año con año, los vas perfeccionando, si la gente cambia, si vas deseando nuevos planes de talentos, si vas gestando nuevos planes de inducción, de reclutamientos, pero el proceso siempre son los mismos con su mejora continua. Y llegas un momento, o lo que me pasó a mí fue que llegó un momento en donde dije, siento que me estoy quedando corta, siento que se me está quedando chiquito. Y ahí fue que empecé yo, y dice Armando que por eso fue que me seleccionó a mí, que empecé yo a hacer rápido lo que tenía que hacer en recursos humanos y me iba donde el de finanzas y le decía, mire, sé que está haciendo una presentación, le ayudo. O iba donde Ivonne, que es la de logística, tenemos que hacer metas, porque metas, por ejemplo, cuando tú llevas desarrollo organizacional, te permite entender todo. Explícame bien cómo es que estás calculando esta meta, por qué la pones, contame por qué es importante. Y entonces ellos te van hablando del negocio y uno va aprendiendo y entonces empieza también a aportar. Ahí creo yo que entonces dije, bueno, la vida me arrojó Armando y fue que me dijo que ese es este rol y fue que al final lo tomé, en donde ya los conocimientos que tenía y las ideas que yo pensaba que se podían aplicar para aportar hoy desde transformación al llevar proyectos, ya las podía hacer yo. Y entonces empezó ok, vamos a verlo, de hacerlo de la mejor manera. Vamos a organizar a la gente, vamos a empezar a poner esta idea que se nos ocurrió de que va a cambiar realmente el día a día, pero de forma sostenible. Concluyó después procesos porque era, ok, el proyecto ya está, pero se nos cae, no termina, falta este tema de sostenibilidad y en su momento, yo creo que ustedes lo saben porque ustedes fueron también quienes nos dijeron cómo ir poniendo las cosas, vino procesos y era el que le daba esa sostenibilidad y es lo que te permite terminar de amalgamar la gestión. Si tú me preguntas ahora cuál es el reto o cuál es el camino en donde estamos ahorita y que hoy, de nuevo, más que nunca, me toca trabajar de la mano con recursos humanos, es la adopción en los roles. Es la vivencia del liderazgo, de cambio. Entonces vas aprendiendo, que es lo que me ha pasado a mí, desde una idea a ir conectando cómo esa idea se vuelve sostenible a través del tiempo, de nuevo con las personas, por las personas y para las personas. Se vuelve una rueda que te permite comprender, creo yo, lo que dicen los libros, que la transformación tiene que ser sistémica, o lo que dice la teoría, que los temas de tecnología tienen que ser con cultura, con la herramienta, con la gestión, pero que no sabe la gente cómo aplicarlo. Aquí en transformación tú entendés cómo aplicar. Yo me acuerdo, Miguel, cuando vi la TEI la primera vez, me acuerdo incluso de uno de los miembros de STO que dijo, la TEI es al final donde yo siempre vuelvo y tiene toda la razón. Y era la primera vez que nos veíamos casi. Entonces yo decía, bueno, veamos porque sí, todo lo que yo leo aquí me hace sentido, pero no estoy segura cómo se conecta. Y ahora no hay forma de que no lo veas conectado. No hay forma. Claro, porque ves fíjate, ves el sistema no porque quieras ver un sistema, sino porque es lo que es, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que es tan importante y tan interesante en la transformación empresarial integral, porque es precisamente, primero que nada, reconocer que la empresa es un sistema social, ¿sí? Y como tal, pues tienes que entenderla, observarla y transformarla como eso, como un sistema, ¿no? Y es donde entra precisamente todo lo que nos compartes, entran las arquitecturas de la TEI, etcétera. Y solo voy a agregar una cosa. Y si tú me decís al final en este desarrollo profesional, o sea, y solo estar ahí, solo haber salido de la función y estar aquí es lo que me permitió entender el sistema y como la Matrix, ¿verdad? Te comes la pastilla y ya lo viste. Pero hoy siento que tengo un superpoder. Yo no me veo, o sea,
siento que seré transformación aunque no viva la transformación, porque ya no veo que lo podría ver de una forma diferente. E incluso eso también me hace pensar, ok, hacia el día de mañana con todo el tema digital, estos conocimientos son los que me llevan a mí a tener una competencia diferenciadora con respecto a mucha gente. Y me llame recursos humanos o me pusieran proyectos porque desaparecía la transformación como así. Yo sé que tengo un superpoder que me permite ver el negocio. Y eso, este journey es lo que me permitió. Once in transformation, always in transformation, decimos precisamente. Y fíjate que con esto, nada, pues agradecerte muchísimo, Moni. Yo estoy segurísimo que esta charla va a resultar muy inspiradora para muchas Mónicas y muchos otros profesionales de la transformación que están ahí fuera. Tú comenzaste como persona sola en una organización que no tenía ni de cerca una función de transformación. Se instaló la función de transformación, construiste la función de transformación, hoy eres directora, hoy la función existe, le han dado inclusive roles ampliados, como bien nos lo platicaste, y otros más que no nos platicaste, pero que sé que te han dado la responsabilidad de hacerlos. Y en todo este camino, pues ha sido, como hemos insistido tanto, con, por y para las personas. Estoy seguro que ha sido un motivo de crecimiento no solo para ti, sino para todas las personas que la transformación toca. Y ese es genuinamente lo que es la comunidad de profesionales de la transformación. Poder, digamos, trascender estas experiencias, no solamente de Mónica dentro de Diana, sino de todos los CTOs en las diferentes empresas, porque de esta manera podemos no solamente colaborar, sino co-crear, porque lo que estás viviendo tú le sirve a otros y viceversa, y crecer en conjunto, que es también inclusive trascender esta mirada sistémica de la organización al tejido empresarial, también como un sistema entre nosotros como comunidad, ¿no? Moni, agradecerte muchísimo que seas parte de la comunidad, que hayas estado en todos los foros que has estado, pero en particular hoy en este episodio de Charlas de Transformación con BT Consortium. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto recordar y ver y llenarte de energía hacia adelante, y tu acompañamiento que ha sido indispensable para mí y para la compañía. Gracias. No, gracias a ustedes por la confianza y gracias a todos por escucharnos y por estar con nosotros en la charla, en este podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Hasta la próxima. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas. Sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.